Bienvenidos a la gran saga de uno de los conquistadores más reconocidos de la historia, Napoleón Bonaparte. Hoy viajamos en el tiempo, profundizando en su vida, sus estrategias, su ascenso y, en última instancia, su caída. Este es Napoleón. Nacido el 15 de agosto de 1769 en la hermosa isla de Córcega, Napoleón llegó al mundo en una época tumultuosa. Era una estrella en ascenso en el ejército francés, un líder visionario dotado de brillantez, que formaba estrategias que se desplegaban dentro de su mente aguda. Hombre de iniciativa, se dio cuenta de que su destino residía en el mundo de la política y la guerra, y siguió adelante sin piedad hacia él. Los ecos de sus victorias resonaron en toda Europa, mientras sus tácticas y planes de batalla solidificaban su nombre en los anales de la historia. Una época fue testigo de su ascenso incomparable y su eventual declive. A lo largo de los años, Napoleón impulsó su pasión por la conquista. Los días se convirtieron en noches mientras elaboraba estrategias, examinaba mapas y pronosticaba los caminos probables tomados por su oposición, todo para elaborar la estrategia perfecta. Su incesante búsqueda de la excelencia a menudo lo dejó sin dormir, las líneas de edad se profundizaron, pero sus ambiciones solo aumentaron. El firme trasfondo de su autoridad era tan implacable como el ritmo de los tambores de guerra. Impuso orden sobre las capas vigorosamente sacudidas de la Revolución Francesa, resolvió el caos y finalmente se proclamó emperador. El reinado de Napoleón fue una ventana de colores vivos al mundo del fuego y el acero, una cautivadora danza de poder, estrategia y política. El meteórico ascenso de Napoleón estaba en deuda con sus ingeniosos métodos de guerra. Alteró la cara misma de la guerra, introduciendo equipos novedosos y orquestando tácticas que sellarían su autoridad en toda Europa, pintando el campo de batalla con el impresionante espectáculo de la conquista impulsada por la pasión. Los usos del servicio militar obligatorio masivo, las formaciones innovadoras en el campo de batalla, y el empleo de mariscales militares estuvieron entre los varios golpes maestros que contribuyeron a la hegemonía de Napoleón. Su genio combinó a la perfección los conceptos de guerra de asedio, batallas en campo abierto y escaramuzas de unidades pequeñas, definiendo la esencia misma de la guerra terrestre hasta los tiempos modernos. El despliegue estratégico de auxiliares y el empleo del sistema de cuerpos permitieron a Napoleón un mayor grado de libertad estratégica y táctica que le dotó de la ventaja de la flexibilidad para responder a los movimientos del enemigo con rapidez y decisión. Sus impresionantes victorias en Austerlitz, Jena y Wagram se convirtieron en sinónimo de brillantez estratégica. Sin embargo, pronto siguió la caída de su gran imperio debido a la disminución de recursos y errores tácticos. Un invierno imperdonable y el valiente anuncio de los aliados lo llevan a enfrentar la derrota en los ardientes muros de Rusia. Exiliado a la serena isla de Elba, Napoleón añoraba las bulliciosas calles de París, el aroma de su amada Italia y las resonantes trompetas de la batalla. Y así hizo un regreso notable, reuniendo a sus leales soldados a su alrededor en el evento histórico conocido como los 100 días. Su última resistencia tuvo lugar en la batalla de Waterloo, donde sus fuerzas francesas no pudieron resistir el poder consolidado de las tropas aliadas. La garde meurt et ne se rend pas, la vieja guardia muere pero no se rinde, marcó el valor implacable de sus tropas incluso en la derrota. Los aspectos controvertidos que envuelven su muerte, y las numerosas teorías que la acompañan siempre han cautivado los ojos, y los corazones de historiadores y eruditos por igual. Así, la leyenda de Napoleón Bonaparte sigue viva, inmortalizada en las historias de sus victorias y derrotas, su visión implacable y sus habilidades sin precedentes. Hoy, mientras somos testigos de un mundo profundamente influenciado por las doctrinas militares y los códigos administrativos revolucionarios de Napoleón, es imposible no reconocer las huellas indelebles que dejó en la historia, y las crudas lecciones que su vida y su reinado continúan ofreciendo. Su despotismo ilustrado y su legislación innovadora fueron audaces, y abordaron una necesidad crítica de su época, demostrando una sabiduría única para una época caracterizada por perspectivas miopes y estructuras tradicionales. Hasta el día de hoy, el Código Napoleónico sigue siendo la base del derecho civil moderno. A medida que profundizas en esta narrativa, no puedes evitar preguntarte sobre el increíble valor y determinación que marcaron el carácter de Napoleón, moldeando su liderazgo ejemplar e influyendo en el curso de la historia. El hombre que alguna vez tuvo la clave del poder europeo había pasado ahora a las páginas de la leyenda, un testimonio del hecho de que la verdadera grandeza es inmortal. El emperador conquistador cuyo hambre de expansión seguía siendo insaciable, el comandante cuyas estrategias sorprendieron a Europa, el legislador inmortalizado a través de sus códigos legales, el hombre cuya extraordinaria historia continúa intrigando e inspirando. Este es Napoleón, el extraordinario. Mientras miramos hacia el pasado, su historia se desarrolla, coloreando el lienzo monocromático de la historia con vitalidad ilimitada. Te invitamos a unirte a nosotros mientras desentrañamos las hazañas, triunfos y derrotas de un hombre que se atrevió a tallar el mundo a su imagen. Este es Napoleón, no solo un conquistador, no simplemente un emperador sino un visionario que dejó una huella indeleble en el tablero de ajedrez de la historia. Se dice que la vida de uno se comprende mejor cuando se ve a través de la lente del tiempo. Fue el tiempo lo que interpretó a Napoleón. Fue el momento en que lo vio pintar sus sueños en el lienzo de la conquista. Fue el momento en que vio a su estrella ascender y descender lentamente.
Pero es el tiempo el que asegura que el nombre y la memoria de Napoleón permanezcan eternamente ligados a los anales de la historia. Únase a nosotros en este viaje a través de las menguantes mareas del tiempo mientras quitamos las capas que envuelven la vida, los hechos y el legado de Napoleón Bonaparte. Profundicemos en su reino para comprender qué tipo de fuerzas hicieron de este hombre un disruptor del presente y un moldeador del futuro. Armado con una visión incomparable, una voluntad indomable y un hambre de grandeza, un hombre extraordinario surgió de la oscuridad para ocupar su lugar entre las estrellas de la brillantez militar. Incluso en sus derrotas, ofrece lecciones que continúan resonando a través de las cámaras del tiempo. Más allá de las capas de conquistas, dominios y juegos de poder, la búsqueda de Napoleón fue esencialmente una búsqueda de la codiciada inmortalidad monolito. En esa búsqueda, sigue siendo inmortal no por un gobierno tiránico sino por las innumerables lecciones que su audaz vida nos ha dejado meros mortales. Así que aquí estamos al borde de una historia verdaderamente épica. Uno rebosante de la esencia cruda de la ambición, la audacia del desafío juvenil y el profundo impacto de la resiliencia y la brillantez estratégica. Ingrese al mundo de Napoleón, donde la historia y el destino se entrelazan para crear lo extraordinario. Incluso hoy en día, tanto los amantes de la historia como los líderes recurren a Napoleón. No imitar sus asombrosas estrategias ni sucumbir al encanto del poder absoluto. Más bien, es abrazar el tumultuoso viaje de un oscuro corso que se atrevió a soñar audazmente. Se trata de comprender la esencia misma de la ambición y la resiliencia. Mientras nos involucramos en esta fascinante exploración, los invitamos a abrir sus mentes, abrazar la atrevida estrategia, navegar a través de los sangrientos espacios de la Europa revolucionaria, y permanecer cautivados por la fascinante historia de Napoleón, as que una vez contempló, la gloria es fugaz. Darne bunie dura pentru tot de auna. Los muros del tiempo segregan épocas pero thrillers como este siempre logran salvar el abismo. Porque los anales de la historia están repletos de fascinantes historias del visionario, el conquistador frío como una piedra, el líder audaz, el genio táctico y su nombre es Napoleón. Y tan querido oyente, mientras desentrañamos el gigantesco legado de Napoleón, nos apoderamos de usted en un viaje a través de las tempestades del tiempo y la política, la causalidad y la repercusión, el triunfo y el inevitable declive. Sus crónicas sirven como recordatorios de que la búsqueda de la gloria eterna nunca es inocua. Con un marco pequeño pero una ambición colosal, Napoleón rompió las cadenas de su estatus social y se impulsó a la gloria. En el proceso de perseguir su destino, dejó un tesoro de conocimientos para aquellos lo suficientemente valientes como para ponerse en su formidable lugar. A medida que atravesamos las espléndidas vistas de esta fascinante narrativa, queda muy claro que tanto para Dios como para los hombres, Napoleón presentó una paradoja que lo abarca todo. Su lema, imposible es una palabra que solo se encuentra en el diccionario de tontos, resuena de generación en generación y guía a quienes no se dejan intimidar por la enormidad de sus tareas monumentales. La confluencia de lo ético y lo práctico, lo heroico y lo villano, fue el sello distintivo del carácter de Napoleón Bonaparte. En su impresionante viaje desde un oscuro corso hasta el incomparable emperador de los franceses, Napoleón proporcionó al mundo una fascinante saga de triunfos ardientes y tragedias desgarradoras. Así, entrad en el mundo de Napoleón, cuya otra cara de glorias es tan atractiva pero atroz como la otra. Recorre los laberintos de sus estrategias, descifra los códigos de su mandato, y revive la grandeza y la caída de un hombre extraordinario que mostró al mundo las consecuencias de jugar a ser Dios. Por último, gracias por dar testimonio de la vida y el más allá de Napoleón Bonaparte, un hombre que se atrevió a prender fuego al mundo con el fuego de su visión. Mientras participamos de las pepitas que dejó atrás, apreciamos la grandeza de su previsión estratégica, la audacia de su ambición y la inmensidad de su impacto. Los anales de la historia están repletos de versiones, interpretaciones y debates sobre muchas historias. Pero en medio de todo esto, uno no puede dejar de reconocer la innegable verdad de que la saga épica de Napoleón Bonaparte, en todo su esplendor y su decepcionante final, sigue siendo una narrativa convincente grabada en el tejido del tiempo. Como ocurre con cada historia de un héroe anónimo, hay una o dos lecciones extrañas que aprender. Ya sea audacia frente a la adversidad, precisión frente a la confusión o el coraje de soñar grandes sueños a pesar de las enormes dificultades, la saga de Napoleón personifica las paradojas y la quinta esencia del espíritu humano. Y así, querido espectador, con el inevitable cierre del cuento de Napoleón, seguimos el consejo de la historia de recordar, aprender y enseñar. En esto conmemoramos el legado del incomparable Napoleón, cuyas valientes luchas y aspiraciones supremas resuenan eternamente a lo largo de los pasillos de la historia humana.